ES Postmarket 14 de julio del 2025. Bien, pues inicialmente tenemos un Extreme Fade corto tras haber tocado el Previous Value Low. Ingresa el DVA y tenemos aquí un Extreme Fade corto. Yo este Extreme Fade lo valoré en su momento, pero sabía que no tenía demasiado expected value. Una, porque tenía la primera desviación de RTH aquí disonante, por lo tanto debía entrarle con una limitada a buen precio. Y dos, por el delta. Los detalles importan y esto es algo que poco a poco voy implementando más y, y voy grabándome en mi cabeza que los detalles importan. Eh, Se puede observar que aquí el delta en el anterior swing, mientras que el precio hizo un higher high al tocar el previous value area low, el delta, la divergencia aquí fue bastante grande, la verdad. Mientras que el precio hizo así, con una pendiente poca, aquí la pendiente aquí del delta fue bastante mayor. Entonces es una divergencia de amplitud acá, que favorece más para el lado del comprador. Entonces, realmente aquí inclusive se puede apreciar lo mismo. Yo estaba pensando en darle la limitada a buen precio para tener el primer scale en la primera desviación. Y el segundo en 3R por acá más o menos, antes del mod de VWAP. Pero ¿qué pasaba? Y es que el precio cae acá, cae. El delta impulsa, ciertamente impulsa, sí, pero hay que ver los detalles. Cuando el delta hace el retroceso, cuando el precio hace ese retroceso hacia la primera desviación, el delta, hay que ver aquí la pendiente que había. Mientras que aquí había una pendiente, una poca pendiente, básicamente poca pendiente del delta. Aquí la pendiente, aquí en el precio era bastante grande, la pendiente era bastante grande, y mientras que aquí era poca. Entonces se puede ver que no hay tanta claridad de delta para buscar cortos. En otro contexto probablemente haya sido suficiente. Si hay más claridad de otras variables, sí, pero por ejemplo teniendo full session view a pesar por tocar o algo así, pero aquí no es importante ver esto y ver también que, que aquí, mientras el precio hace lower low, el delta ni siquiera hace lower low, por lo tanto no hay tanta presión vendedora aquí como para, como para que tras haber tocado la primera desviación entrar con una limitada aquí, porque inclusive aquí el precio, cuando empecé a ver que cuando me di cuenta de esta divergencia en su momento y vi que el delta empezaba a subir un poco, ya quité la limitada, ya no me interesaba aquí. Ok, entonces, bueno, este trade no lo considero, no lo considero tan bueno por el delta, básicamente, por el delta que no es buen delta. Después se da otro extreme fade aquí, en el que yo sí entré corto aquí, pero viéndolo en perspectiva, ahora viéndolo en su momento también estaba dudando un poco y la verdad es que me dio un poco de FOMO. Pero bueno, lo importante aquí a destacar es el delta. El delta aquí cae con bastante fuerza de este swing después de haber hecho un higher high. Cae con bastante fuerza rechazando el entrar al previous value area. Hace el retroceso, la primera desviación, el DVA aquí, con un delta bastante débil. Un delta alcista bastante débil. Y después en el momento de la entrada tira algo aquí. Tira algo por aquí, algo por aquí en el giro también. No es tanto el delta que tira, no es, o sea, el delta no tira mucho, es verdad, no tira mucho, ahora que lo veo es que realmente sí, no tira demasiado, entonces realmente, pero a mí me pareció suficiente el entrarle con una limitada acá, yo le entré con una limitada, porque, porque básicamente el delta alcista que había acá, que no habían casi compradores, entonces cuando empecé a ver que habían vendedores entrando aquí, yo quería formar parte del movimiento hasta para escalar en primera desviación y después salirme de todo por el full session VWAP en 3R. Entonces puse la limitada aquí, pero pienso yo, y en su momento también lo consideré, que debía haber quitado la limitada en cuanto el delta empezó a subir por aquí más o menos. Empezó a subir por aquí. Pienso que debía haber quitado la limitada, no era buena idea mantener la limitada ahí. Porque con este DEVA, no es que fuera un delta que hubiera caído así, que hubiera caído por acá. No es un delta que no hace un lower low. Entonces tal vez debía haber quitado la limitada. Tal vez. Simplemente es igual, aunque no haya habido tanto delta, pienso que es un trade más y que
si tomo 10 trades de 100 trades, por ejemplo, 100 trades de estos, voy a acabar ganando a la larga. No lo veo un super mal trade, no lo veo, simplemente es un trade más, nada especial, es un A menos diría yo. A menos, sí. Por ahí más o menos. No, inclusive no es a menos, A más o menos, más o menos. A más menos. Después, el precio empieza a imbalancear y aquí da un imbalance pullback, pero no hay suficiente aceptación por encima del previous value area low o dentro del previous value area. El delta, por ende, yo quiero ver un delta bastante fuerte para yo poder tomar un largo así. Quiero ver un delta que haga esto, que sea fuerte en el momento, bastante fuerte para yo poder tomar un trade con dudosa aceptación. Cosa que no hay aquí, el delta aquí está plano, entonces este trade ni lo valoro. Después aquí hay mejor aceptación en este trade, en este largo de acá. En este retorno pullback de previous value area hay mejor aceptación. 3 barras de retroceso aguantan el previous value area low. Y el delta igual sigue estando plano aquí, pero luego en el momento de la entrada, en el giro, más o menos por aquí, el delta empieza a tirar. Entonces cuando empieza a tirar, se le pudo haber dado la limitada a buen precio. Yo hice eso, lo de la limitada, y le entré, pero no lo entré aquí. Lo que pasa es que me pasó un error en el Ninja Trader, que bueno, que en vez de poner una buy limit, me puso una sell limit, básicamente es un error de la plataforma. Pero bueno, que me jodió, la verdad me jodió. Pero bueno, si lo hubieras entrado, por ejemplo, con 3,75 puntos de stop, 3,75 puntos de stop en 6300.25, te hubiera dado el 2R aquí, que es un tick por debajo del giro. El giro está aquí en punto 50. Si entras un tick por debajo del giro ganando un tick de ventaja, con un stop de 3,75, el 2R te lo da aquí. Entonces no habría llegado al 2R, después hizo el retroceso. Y cuando hizo el retroceso, yo le entré básicamente aquí a este precio de 6.325. Aquí. Aquí no lo hice. Aquí tenía la limitada en 300, que no llegó y después se fue. Entonces después, al ver que la primera desviación subía, cambié la limitada aquí en 300.25, y eso básicamente como si hubiera entrado acá porque no ha llegado al 2R. Entonces eso hice, entré aquí y bueno. Y escalé en 2R y me salí de todo aquí por 309, creo que me salí de todo. Básicamente escalé en 2R y me salí de todo ahí. Aparte, este era un trade que sí o sí quería formar parte del movimiento, teniendo en cuenta la claridad que me generaba la estadística del previous high of day. Y no solamente que es el previous high of day, sino también... ¿dónde está? No. Sí, es el previous high of day. Es básicamente la claridad que me daba la estadística del previous high of day, que había un 80% de probabilidad de tocar acá. El previous high of day, y estaban imbalanceando. Entonces era claro que iban a ir a por el previous high of day. Por eso que quería formar parte de este movimiento. Así que sí, entré aquí con limitada en 300.25 con el stop por aquí. Pero obviamente como la desviación aquí me la podía jugar, que tras el lower low aquí, lower high, lower low, fueran para abajo y me sacaran esto, pero no hay problema. Es como si hubiera entrado en este trade acá, básicamente, que fue un error de la plataforma. Así que no pasa nada. Eh, en otro escenario quizás no lo habría entrado acá, pero como ha sido un error de la plataforma, sí lo he hecho. Así que bueno, entré con aquí en 300.25, con el stop más o menos por acá. ¿Por qué? Porque estaba haciendo trailing stop. Es como si estuviera haciendo trailing stop desde acá, subiendo el stop poco a poquito con las desviaciones. Entonces con el stop acá en 98 más o menos, por aquí, 97.75. Entonces bueno, escalé, out, más 2, y algo, 2,20, 2,30 R, no lo sé, más o menos. Y eh, después de eso, bueno, tocan el pre-sale of day, lo tocan al tick y yo entro largo aquí. Cuando hay 3 barras de retroceso, yo quiero ver 3 barras de retroceso y el delta impulsa aquí. Entonces cuando el delta impulsa, yo entro en largo aquí en este como breakout pullback de pre value area. El pre of day, aquí es algo que me estoy apuntando y bueno, esto con experiencia lo voy a ir viendo más, pero ya más o menos es importante empatizar con los demás participantes del mercado, es importante empatizar con los jugadores, y es que, bueno, vale, hay que pensar de esta forma. El movimiento de la sesión básicamente han empezado
desde acá, imbalancear, imbalancear, imbalancear hasta llegar al precio IoT. Ya básicamente ya ha habido el movimiento para largos. El precio ya se movió acá como unos 30 puntos, más o menos. Entonces, vale, el precio se movió 30 puntos. Estamos en all time highs. Básicamente el precio creo que no pasan de 30 puntos, 34 puntos. En all time highs es así, 39. Este es el rango promedio en all time highs. Entonces, bueno, eso, me lo apunto. También otra cosa, que el movimiento de la sesión ya se ha dado. El movimiento para largos ya se ha dado. El movimiento alcista. Por ende, los jugadores se van a querer de salir de sus posiciones en un nivel relevante como lo podría ser el pre-sale of day tras tocar la estadística. Entonces, aparte, teniendo el ADR aquí, que estaba el ADR aquí en 17.75, con un volumen relativo, que esto es importante, que con un volumen relativo de un 80%, básicamente un volumen relativo bastante, bastante bajo, que no llega a la media, un 80% de volumen relativo, un volumen relativo bajo, teniendo el ADR acá, teniendo en cuenta que el precio se ha movido 30 puntos, se han tocado el precio high of day, aunque sistemáticamente me permita por sistema entrar en largo aquí, eh, me- es importante pensar que este trade no tiene mucho expected value, teniendo en cuenta el volumen relativo bajo y que probablemente no lleguen al ADR. Yo tenía aquí mi take profit, creo. Yo había entrado aquí con 2 puntos de stop aquí en 11, aquí, teniendo el 4, aquí mi 2R y la última posición aquí, básicamente antes del ADR, pero es que tampoco, por sistema sí, es verdad que no ha llegado a la DR y es verdad que el Delta tira, por ende hay que entrar, ¿no? Pero es importante ser empáticos con el resto de jugadores y entender que con este volumen relativo tan bajo, tras haber tocado la DR, estar en all time highs y tras haberse movido 30 puntos, no es probable, es poco probable que lleguen a la DR. Entonces, bueno, lo que pasa es que estopeo y nada, vuelvo a entrar aquí, largo. Tras el lower low ya no entro, voy en contra de ritmo, pero después tras el higher low aquí, vuelvo a entrar largo y aquí inclusive este trade me gusta más, porque aquí el delta empieza a tirar incluso más y le entro por aquí, donde el precio retrocede, le entro con limitada, no me acuerdo dónde fue, pero fue creo que, creo que fue en 2.75 puntos aquí, en 11.50 con mi 2R en 5.5, o sea, mi 2R estaba, vamos, ya casi a la DR. Y es lo que digo. Y es lo que digo, que por sistemas, bueno, sí, no hay que entrar por sistema, pero hay que ser empáticos y también pensar que como el volumen relativo es bajo, ya han tocado el previous high of day, ya se ha dado el movimiento alcista, es poco probable que lleguen al ADR y mi 2R estaba aquí en el ADR. Entonces, no considero ya, viéndolo en perspectiva, que estos trades, tanto el breakout pullback de aquí como este breakout pullback de aquí, a pesar de ser parte del sistema, es que no tienen mucho expected value. No es como que estos trades, no es estos. Esto es importante tener en cuenta, los detalles importan. Y comparar estos trades con este return pullback de acá, es que este return pullback tiene mucho expected value a comparación de estos que cada vez tienen menos. Una vez que el movimiento ya se ha dado, ya a veces el expected value es menos. Ya básicamente esto es querer ser el laggard. Querer ser el laggard y entrar cuando ya todos han identificado que hay que ir largo y bueno, y ya salen de sus posiciones los jugadores que van largos desde acá. Se salen aquí en el previous fair day y con el volumen relativo bajo recalco, es poco probable que lleguen a la de. Entonces, bueno, acabo estopeando. Básicamente aquí no sé qué pasa. Aquí literalmente, vamos, es como si no hubo una noticia ni nada aquí. Me sorprendí del movimiento que hubo porque fue un velón así, con mecha y todo. Que bueno, pensé que era una noticia, pero no fue. Y bueno, estopeé. Y después aquí ya cometí un error de ejecución y es porque, bueno, pasó algo aquí y entonces yo tomé un trade aquí, un largo, con 20 minutos de cara al cierre y con un delta que, bueno, el delta, ahora es que viéndolo en perspectiva ahorita, es que el delta tampoco es que tire una barbaridad, el delta está plano. Mm, no tira mucho el delta y aparte que, bueno,
El delta plano. Ahora viéndolo en perspectiva, sí que veo que no es un trade bueno, pero es que aquí estaba mi cabeza en otra cosa aquí. Error de ejecución, de concentración y por otras cosas que, bueno, de la vida personal que pasan y bueno, que no analicé bien y aparte que es disonante con el Previous Weekly Value Area Hike. Ya es como que han perdido el Previous Value Area High, ya como lo pierden aquí y después lo vuelven a testar aquí, pero no es como estos largos de acá, o como, o como el retorno pullback acá, que ya hay aceptación. Bueno, aquí es como que lo van perdiendo y aparte ya pierden el Previous Weekly Value Area High, entonces es disonante. Este trade aquí de cara al cierre, este trade no es bueno para nada y bueno, acabo stopeando. Pero básicamente resumiendo la sesión de hoy, los trades buenos, trades A más menos que considero sería este corto de acá. Es un trade más. No es el mejor trade, pero es un trade más que tiene, estoy seguro que tiene expectativa positiva en el largo plazo. Después, este largo de aquí, que este es el mejor de la sesión que considero. Es el mejor largo de la sesión. La claridad que hay es brutal con el previous high of the day stat aquí. Y no solamente con eso, sino que aquí también había el previous initial balance high, que es el initial balance high de la sesión de ayer, que como se abre, como hay una probabilidad de que cuando se abre dentro del initial balance high de la sesión de ayer, hay un 98% de probabilidades de tocar o bien el previous initial balance high o el previous initial balance low. Entonces hay una claridad brutal aquí de estadísticas con el previous high of day, previous initial balance high de este largo. Entonces este es el mejor de la sesión. Y después considero que estos son los únicos dos setups buenos. Después este setup aquí, este largo de aquí y este largo de aquí ya los consideraría como A menos o B, inclusive yo diría B, ya no tienen mucho expected value por lo que menciono. Querer entrar aquí es ya querer ser el laggard. Una vez que ya se ha dado el movimiento con el volumen relativo bajo, no se puede esperar que lleguen al ADR. Y después el largo bueno, este sí que lo considero como C. Como C, es un trade C. O sea, no, es el peor de la sesión, ese ni siquiera lo debía haber tomado. Esto es bueno, esto por la poca experiencia que tengo es complicado de verlo en el tiempo real, pero bueno, ya me lo apunto. Y bueno, lo que me quedo con la sesión de hoy es que es eso, no ser el laggard, ya se ha dado el movimiento de la sesión, y el volumen relativo es bajo, es obvio con este volumen relativo bajo, y teniendo el ADR ya tan cerca, que es verdad que no han llegado al ADR, es verdad, pero teniéndolo tan cerca con el volumen relativo bajo, ya habiendo dado el movimiento alcista y saliendo, y básicamente con los jugadores que es probable que se hayan salido ya de sus posiciones en el pre of day, no es buena idea seguir buscando largo en continuación, aunque se alinee con el sistema. Esto es algo que tendré en cuenta para futuras sesiones y también tendré en cuenta que cuando pasan cosas de la vida diaria que hay que resolverlas primero para que no afecten a la operativa, como me afectó aquí en este trade, algo que pasó. Y bueno, me apunto esas cosas. Y esto ha sido todo por la sesión de hoy.